Buenos días a todos, bienvenidos a la unidad 4, titulada Conocimiento de la Infancia, en este primer cuatrimestre en la licenciatura en Psicología. Y bueno, hablar de infancia es hablar de la primera etapa del desarrollo del ser humano. Y quiero rescatar por ahí una cita de la doctora Mirta Roses Periago, que ella ha sido directora de la Organización Panamericana de la Salud, a la que por supuesto México pertenece, y platicaba ella en una conferencia que no todos los niños que nacen acá en América Latina principalmente, gozan de igualdad de condiciones para crecer y desarrollarse. Y es que esto es muy cierto porque depende de la región en donde este infante nazca, es el proceso de atención en cuanto a su salud y en cuanto a sus hitos del desarrollo es necesario para obtener, ¿no? Entonces, no todos tienen las mismas condiciones, ni no todos tienen los mismos accesos a la salud. Sin embargo, nosotros acá lo que vamos a revisar propiamente, pues es en el grueso de la población, centrándonos en la población mexicana, por supuesto, y en lo que la psicología realiza para esta etapa del desarrollo del ser humano, que es la infancia. Y bueno, pues propiamente acá vamos a comenzar a compartir nuestra pantalla y lo primero que vamos a hacer es a tratar desde la neuropsicología infantil a ver algunos parámetros acá importantes asociados a el desarrollo de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces déjenme compartir con ustedes mi pantalla, por favor. Y vamos a hablar acá de el desarrollo del cerebro, las diferencias que hay entre un cerebro de una persona más grande y el desarrollo de un infante, justo porque ahí es en donde empieza todo. Yo soy Cuatlicue González Márquez, quien los estaré acompañando en esta cuarta unidad de aprendizaje del primer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Y bien, pues si nosotros hablamos de neurodesarrollo, tendríamos que decir que este neurodesarrollo es justo un proceso que es lento, que comienza en la concepción, es decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran y este fecunda y empieza la creación de un nuevo ser, desde ahí empieza el neurodesarrollo. Este neurodesarrollo no va a terminar, no se va a detener, sino hasta que el individuo muera. Cierto es que alcanza una madurez cerebral y que requiere de toda nuestra infancia, pubertad y adolescencia para poder llegar a esta madurez cerebral, es decir, a ya no crecer más, a ya haber desarrollado todo lo que tiene que desarrollar. Más o menos este proceso dura aproximadamente unos 20 años. En algunos individuos poquito más, 22, 23, tal vez hasta 25, pero mayormente 20 años vas a encontrar en la literatura. La velocidad de este neurodesarrollo no es constante, es decir, no es una línea horizontal del crecimiento y el desarrollo de la madurez de este cerebro del individuo, sino es una velocidad que de pronto sube mucho, es vertiginosa, pero después se estanca y en otros momentos baja y en otros momentos permanece, en otros momentos se potencializa. Por eso es que hablamos que nunca será constante. En estos 20 años habrá momentos en el que el encéfalo, la parte del sistema nervioso que está contenida dentro de este cráneo, que lo componen el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Estos irán aumentando de tamaño a una velocidad asombrosa y otros en que parece que está estancado su crecimiento. Generalmente estos periodos de crecimiento rápido son también cuando más cambios y adquisiciones se aprecian en nuestro neurodesarrollo, pero también
cuando podemos tener más complicaciones. Vamos a revisarlas. De las etapas del neurodesarrollo, vamos a decir que este neurodesarrollo es un fenómeno que sucede en un continuo, no hay una separación real, es decir, desde que este ser se empieza a crear y hasta que llega a los 20 años, más o menos, no va a haber como propiamente que se detenga y que diga, ok, dejé de ser niño, ahora voy a ser puberto. Simplemente no hay una separación en estas etapas. Nosotros para poder estudiarlas, es cierto que las separamos, las seccionamos, pero también lo hacemos para que podamos entender y revisar todas las situaciones que protagonizan cada una de estas etapas del desarrollo o del neurodesarrollo de este ser humano. En algunos momentos habrá algunas cosas que tengan algunas particularidades o condiciones que tengan mayor peso y en otras la aparición es menos notoria, ¿no? Es decir, va a haber momentos en los que protagoniza algo por bastante tiempo y otros momentos en los que parece que no hay nada protagónico ahí. Caracterizando todas estas etapas, entonces, podemos simplificar la observación del desarrollo del sistema nervioso de este nuevo ser humano. Siempre tenemos que tomar en cuenta que hay una variación individual y que esta variación individual puede ser enorme porque finalmente somos seres individuales. Sin embargo, hay edades que están señaladas para separar una etapa de la otra y estas edades siempre serán aproximadas, dependen del estímulo de la persona. En esta imagen que yo te coloco aquí, estoy colocando cómo es a nivel anatómico nuestro cerebro y cuáles son las etapas del neurodesarrollo. Empezamos acá. La primera es vertiginosa hasta que nacemos, después sigue siendo muy rápida. Cuando llegamos a los 3 años parece que sigue creciendo, pero mucho más lenta. Y de los 10 años hasta que nos convertimos en adultos, también va creciendo, pero es mucho menos vertiginoso que cuando nacemos, que es la etapa en donde mayormente de los 0 a los 3 años vamos a tener adquisiciones y avances. Y ahí también vamos a ver nosotras cuáles son estas etapas que protagoniza el neurodesarrollo de una persona, pero también aquellas que se colocan ahí como un riesgo que tenemos que vigilar y que cuidar. Entonces, existen 4 etapas del neurodesarrollo. Tenemos el neurodesarrollo anatómico, el neurodesarrollo de la autonomía motora, el neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno y el neurodesarrollo de la identidad. Vamos a ver cada una de ellas. Si empezamos con la primera etapa, la etapa del neurodesarrollo anatómico, aquí única y exclusivamente le debemos todo este neurodesarrollo anatómico a mamá. Por eso te coloco ahí, gracias mamá, porque en esta etapa del neurodesarrollo anatómico es donde se da la adquisición de la estructura de nuestro cerebro tal y como será cuando seamos adultos. Es el fenómeno que predomina en un neurodesarrollo prenatal, es decir, que se da en la vida intrauterina, dentro del vientre de nuestra madre. Le decimos gracias mamá porque si ella se cuidó, se atendió desde el inicio del embarazo, se vitaminó, comía sanamente, hacía ejercicio, ¿verdad? Tenía tiempos adecuados para el descanso, tenía hábitos de sueño saludables, bueno, pues todo eso va a hacer que el neurodesarrollo prenatal de este nuevo ser sea un éxito. Entonces ya dijimos que comienza desde la gestación y hasta que nace este chico, el neurodesarrollo anatómico, en ese momento la velocidad de este neurodesarrollo embrionario y fetal es súper rápida, es así, en vertical. Y ahí suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente ya que la célula postconcepcional, es decir, el cigoto, se convertirá en un complejísimo organismo vivo que dará cabida a un ser humano del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas logra colocar todas sus estructuras con las 100,000 millones de neuronas que va a tener a lo largo de su vida. Entonces, esta velocidad de crecimiento que es asombrosa comienza en el día 0, digamos, en la fecundación,
y el cerebro en 9 meses alcanza un peso de unos 350 gramos y una capacidad craneal o perímetro cefálico entre 33 y 36 centímetros, que es más o menos la media. ¿De qué depende esto? Pues si eres niña o si eres niño, y también de la constitución de tus padres. En la primera etapa es una etapa que llamamos de predominio de la generación de nuevas células. Se llama la subetapa de génesis celular. Se van dividiendo todas estas células para llegar al segundo trimestre, en donde se caracteriza por que todas estas células se agrupan conformando los distintos órganos. Entonces habrá células que se van al cerebro, al cerebelo, al tronco del encéfalo, a la médula espinal y a los demás nervios que conforman el sistema nervioso. A este segundo trimestre le llamamos subetapa organizativa. Y en un tercer trimestre empieza simplemente solo a crecer, es decir, aumenta el tamaño de estos órganos del que hablábamos el segundo trimestre, que no acaba con el nacimiento, simplemente crecen lo suficiente para poder nacer. Y aquí podríamos llamarle subetapa del crecimiento anatómico. Y hasta ahí, digamos que son los 9 meses o las 42 semanas de este nuevo ser. En esa etapa, en la del neurodesarrollo anatómico, lo primero que nosotros tenemos que revisar, miren en la imagen donde tiene mi punteador, tenemos, fíjense, este es el cerebro de un pequeño, de un embrión. Después, a las primeras semanas, va avanzando hasta que nacemos ya con todo este cerebro, esta masa encefálica bien desarrollada. El crecimiento es vertiginoso, casi en vertical, de 0 centímetros de perímetro cefálico. Nacemos aproximadamente entre 32 y 34 centímetros de perímetro cefálico. A esto le llamamos neurodesarrollo anatómico. Y lo que hay que revisar, y que no lo hacemos nosotros, por supuesto, sino lo hace su ginecólogo de esta mamá, es la patología de alteración estructural. Es decir, hoy tenemos muchas imagenologías para poder percatarnos en estos ultrasonidos y el desarrollo de este cerebro, de este nuevo ser, está correcto, si mide lo correcto, si parece que las estructuras están en su lugar y todas estas cosas que le llamamos alteración estructural, que vaya teniendo la división que debe de tener, que vaya acomodándose en los órganos que ya mencionamos, y eso es la principal patología que vamos a realizar. Como les decía, no lo hacemos los psicólogos, lo hace el ginecólogo de esta mamá, pero se ayuda de la imagenología. Actualmente tenemos ultrasonidos, creo que ya vamos en quinto D, entonces ya prácticamente puedes ver absolutamente todo, ¿no? Hacer cálculos, decir está perfecto o decir tiene una situación que hay que revisar, ¿vale? Entonces todo esto se va generalizando para que este pequeño no vaya presentando esta alteración estructural, ¿vale? Después pasamos al neurodesarrollo. Una vez que este crío nace, pasamos al desarrollo de la autonomía motora. Esta se va a desarrollar entre los 0 meses, es decir, entre que nace y los primeros 3 años de vida, es decir, que cumple 3 años. Durante este tiempo en el neurodesarrollo de la autonomía motora, el crío tiene la necesidad y para eso se va a fortalecer para adquirir la autonomía de movimiento. Es decir, va a empezar dependiendo de sus padres o de sus cuidadores, pero la idea es que alrededor, antes de los 3 añitos, él ya tenga esta autonomía motora, es decir, que se pueda mover solo sin la necesidad de nadie. Y también en esta etapa va a dominar las funciones, dijimos, motoras conscientes de nuestro organismo. Se levanta, bueno, se sienta, controla su tronco, controla su cabeza, de ahí se empieza a levantar, ya que está levantado empieza a obtener la bipedestación, es decir, a caminar y posteriormente alrededor de los 3 añitos
a correr como desesperado. Todo esto va a suceder en esos 36 meses. Y este cerebro, que es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro, requieren de este movimiento. Es decir, no podría quedarse este crío estático, porque cuando se quedan estáticos, estos cerebros carecen entonces de nuestro sistema nervioso como lo conocemos. Entonces, este cerebro, que es nuestro órgano de la relación, nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. A su vez, entonces, al movernos, nuestra capacidad de modificar el medio es mucho mayor que la de los organismos que siempre están quietecitos. La importancia del movimiento en esta etapa es que se va a ver reflejada en la distribución de tareas que tienen las células encefálicas, es decir, las que están en nuestro encéfalo. De los más o menos 100,000 millones de células que tenemos o que vas a alcanzar en la edad adulta, la mitad de ellas se encargan de elaborar la información y coordinar los movimientos, mientras que la otra mitad se concentra en las funciones conscientes y superiores de nuestra mente, que casi siempre tienen relación y se coordinan con la realización de un movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más se mueve ese crío desde que sale del vientre de la madre, más interacción con su medio tenga, mayor posibilidad de lograr este neurodesarrollo de autonomía motora en tiempo y forma que se requiere, es decir, antes de los 3 años y de manera natural. Entonces, recuerden que algunos de nosotros, cuando éramos niños, nuestras madres o nuestras abuelas nos eh, arropaban después de cambiarnos, por ejemplo, o de bañarnos, y nos pegaban las manitas al cuerpo y nos entamalaban con nos hacían rollito de tamal con una mantita. Ah, bueno, pues hoy por hoy se pide por favor que esto ya no suceda, porque mayormente un chico que no está criado como en mantita de tamal tiene más acceso a reconocer sus brazos y sus piernas como lo hacía en el vientre de la madre. Y esa realización de movimiento lo va a ir fortaleciendo para que adquiera este neurodesarrollo de la autonomía motora. Esto se debe gracias a lo siguiente. Los primeros años de vida que crece este crío en el cerebro, su desarrollo es vertiginoso, va a avanzar súper rápido y va a coincidir esta máxima velocidad de crecimiento craneal que alcanzamos en la vida postnatal fuera del vientre de nuestra madre. Nuestra circunferencia media o nuestro perímetro cefálico va a pasar de los 33, 34 centímetros a los 50 centímetros y de peso más o menos de los 16 gramitos de diferencia o centímetros de diferencia que tiene, perdón, nunca volverá a crecer tan rápido. Es decir, de los 0 a los 3 años crece más o menos 16 centímetros este cerebro, este perímetro cefálico, y nunca más en la vida va a volver a crecer tanto. Todo esto se lleva a cabo de nuestra corteza cerebral, en donde fortalecemos conexiones neuronales. Y entonces, si te concentras acá, un recién nacido tiene estas 100,000 millones de neuronas, pero no tienen una especialización. Como no están conectadas, no han hecho sinapsis, pues se ven así. ¿Por qué no hace sinapsis? Pues porque no está en contacto con un medio estimulador. Al mes que ya empieza a tener este contacto con los que le cuidan, empieza a enriquecerse esta conexión neuronal. Así se mira a los 3 meses, así a los 6 meses, así a los 15 meses y así a los 2 años, 24 meses. Si tú notas, la red de conexiones neuronales se va fortaleciendo, es decir, se hacen más ramificaciones con respecto a cuando eres recién nacido. Esto lo vas a obtener a través de la interacción con el medio. Es decir, mamá me amamanta y me acaricia mi cabeza y me jala mi dedito de la mano y me hace cosquillita en el pie y toda esta interacción que me permite tener con ella me hace tener estas conexiones neuronales más fortalecidas y por ende más arboladas. En esta época de neurodesarrollo anatómico o de la autonomía, no, perdón, de la autonomía motora,
El crecimiento ya dijimos que va a ser aprox de 16 centímetros acá. Si te colocas aquí, estamos hablando de esta etapa del nacimiento a los 3 años. El perímetro cefálico va a aumentar aproximadamente 16 centímetros y al término de los 3 años tendremos 50 centímetros de perímetro cefálico. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que revisar acá es la patología asociada a dos cosas importantes. Una, la PC, la PCI, que es la parálisis cerebral infantil, y otra, el retraso del lenguaje. Ajá. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en un recién nacido que de pronto no puede hacer nada por sí mismo, a excepción de llorar, y además no cambia de postura si los adultos no lo modifican, pues esto se va a ir haciendo más complicado. Sin embargo, conforme va avanzando en edad, un niño de más de un añito, añito y medio, dos, hasta tres, ha, eh, ha aprendido a andar solo, de pronto va a correr, va a intentar saltar, ¿no? Sube escaleras, puede patear y lanzar una pelota, tiene preferencia ya por alguna de las dos manos y empieza a hacer tareas que para nosotros son sencillas, pero que para ellos son tareas bien complejas, como qué, como comer, como rayar una hoja o garabatear, dominar el habla, hablar mejor, y es capaz de controlar, empieza a controlar estos esfínteres, es decir, va a empezar a entrenar para que no le gane del baño y en este sentido logre el control de esfínteres. Con respecto a la patología, ya dijimos que de las dos patologías que son importantes revisar mayormente es la PC y el retraso del lenguaje. Y en ese sentido, entonces, todo aquello que es movimiento lo puede llevar a cabo este crío a través de talleres psicomotrices. El jardín de infantes o la escuelita de estimulación temprana es súper adecuada para este tipo de actividades. Es decir, ahí hay circuitos motores, se encuentran con otros niños de su misma edad, a lo que le llamamos pares, y eso va a estimular el habla y el lenguaje. Es un periodo muy sensible, sobre todo asociado a las agresiones cerebrales que pueden en ese momento provocar fácilmente daños difusos. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en esa parte de los circuitos, de las oportunidades de moverse para evitar, ¿no? Tengamos una situación ahí difícil. En esta etapa, de los 0 a los 3 años, es cuando se diagnostica con certeza la PC, la parálisis cerebral, y hacia el año de vida más o menos ya se pueden empezar a detectar también los retrasos del lenguaje y la interacción social. En ese tiempo lo que nos interesa, ya dijimos, es revisar estas dos patologías, ¿no? Vamos a la siguiente etapa del neurodesarrollo. Esta etapa se le conoce como neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del medio, del entorno de la persona, del niño. Esta etapa del neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno dura aproximadamente 7 años. Es decir, a partir de los 3 años y hasta los 10, la velocidad del neurodesarrollo y el desarrollo en general se va a enlentecer. Sí va a estar ahí constante, pero se va a enlentecer. Sigue con buen ritmo. Sin embargo, aquí nos preocupan lo siguiente, hay que adquirir el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. A nivel corporal, un niño de 3 años tiene ya todos los dientitos de leche, el abdomen ya no es redondeado como si estuviera como un perrito sin desparasitar, ¿no? Ya no está así. Ya se hizo más largo este tórax que supera su cabeza, ya no se les ve una cabezota, sino ya se ve un cuerpo más curveado, eh, más, eh, más adecuado hacia lo que realmente es. Y el crecimiento corporal va haciéndose cada vez más evidente y por ende aumenta unos 3 kilos de peso y 7 centímetros de longitud por año, ajá, en estos últimos 7 años. La circunferencia craneal
va a pasar de 50 centímetros, que ya dijimos que los logra a los 3 años, a unos 53 centímetros en los siguientes 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se enlentece muchísimo. En la etapa anterior avanzó 16 centímetros, pero en esta etapa, en 7 años, va a crecer este perímetro cefálico solamente 3 centímetros aprox. Aquí en esta etapa del neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno, se siguen construyendo nuevos circuitos neuronales y predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. En esta etapa también la melina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con su uso y así va engrosándolos, siendo este último de grosor lo que más hace crecer en esta etapa nuestro cerebro. Esta mielina, que si bien recuerdas, voy a pintar acá mi pantalla, si me permites. Esta mielina la vimos acá en bases biológicas de la conducta. ¿Recuerdas que tenemos acá a nuestra neurona y tenemos su soma o cuerpo, tenemos sus ramificaciones o dendritas y en el axón más largo que tiene esta neurona, aquí es donde va a tener estos recubrimientos mielínicos, que en realidad lo que vas a encontrar son como cilindros que están sobre este axón y que llevan todo este crecimiento, esta información de manera importante a mayor movimiento, mayor interacción, mayor engrosamiento mielínico. Y ojo, porque este engrosamiento mielínico es el predictor o no de una depresión en la etapa adulta. Es decir, mayormente quien lo puede desarrollar depresión mayor es alguien que su mielina no tuvo un recubrimiento tan eficiente en esta etapa del neurodesarrollo. Y este enlentecimiento del crecimiento corresponde con una disminución del apetito, del ritmo de las comidas, con menos necesidad de horas de sueño y la mayoría de los niños desaparece la siesta, ya no necesita dormir diario de 4 a 5, a lo mejor ya no lo hace o solo lo hace un par de veces a la semana, ¿no? Pero mayormente la mayoría deja de tener siestas durante el día. En cuanto al neurodesarrollo, que predomina el lenguaje, tiene que ver con un progresivo dominio de esto. Es decir, poco a poco este infante va a ir desarrollando mayormente un lenguaje comprensivo. Y con ello va a evolucionar su pensamiento y va a ser más comprensivo con el entorno y con la socialización. Recordando que somos seres biopsicosociales, no vivimos solos. ¿Cuál es la patología que nos preocupa acá de los 3 años que tenía 50 centímetros de perímetro cefálico a los 10 años que llegó con 53 centímetros? Nos preocupa el neurodesarrollo del lenguaje y la comprensión del entorno, que parece lo mismo, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales, pero también nos comunicamos de manera oral principalmente, aunque también lo hacemos de manera verbal, y esta comunicación es en la que sustentamos todo nuestro conocimiento. Entonces, si hay una patología de laceración en lenguaje y en comprensión del entorno, es importante hacer una buena evaluación del lenguaje para poderle mostrar a este chico cómo debe hacerlo. Entonces ya dijimos, en cuanto a la parte del lenguaje, tenemos que diferenciar dos etapas importantes. De los 3 a los 6 añitos va a predominar el dominio progresivo del lenguaje y se va a ampliar su vocabulario, desde unas 100 palabras a los 3 años hasta unas 2000 palabras alrededor de los 6 años. Es decir, es muchísimo. Y de los 6 años a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal, que dice Piaget, que ahorita vamos a ver o en estos días vamos a ver, con el dominio del lenguaje
y mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. ¿Qué significa? Que para poder decirlo, tiene que verlo. Aquí todavía no hay abstracción del pensamiento. También la patología que se puede demostrar acá tiene que ver con trastornos del lenguaje, es decir, cuando no ha adquirido lo que debe de adquirir y se está pasando el tiempo. Ese trastorno del lenguaje es una etapa en donde van a aflorar dificultades de aprendizaje formales, es decir, en la escuela, en el preescolar. ¿Por qué? Pues porque no tiene esta forma comunicativa de desarrollar. Y va a hacer también que se consoliden y se maduren los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa también podemos diagnosticar con mayor certeza el autismo, el déficit de atención por hiperactividad, el trastorno de la conducta y mayormente, ¿no? Llegamos al neurodesarrollo de la identidad, es la segunda etapa, la siguiente etapa, perdón, del neurodesarrollo del ser humano, y aquí a partir de los 10 años y hasta los 20, más o menos, ya dijimos, se van a producir cambios muy rápidos y muy drásticos en todo, desde el tamaño y la constitución corporal que ustedes ya han revisado, que produce ciertos cambios psicológicos y en la autonomía personal y en sus relaciones sociales. Finalmente, este neurodesarrollo de identidad es lo que nos va a llevar hasta la edad adulta, hablando en madurez. Y aquí nuevamente se acelera el neurodesarrollo, pero esta vez los seres humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad. Es decir, ya tenemos todo lo que debemos de tener a los 10 años y simplemente lo vamos a pulir. Entonces, elaborar nuestra identidad, un proceso que va a continuar a lo largo de la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Y estas serían las 4 etapas del neurodesarrollo que tenemos que conocer como importantes y saber qué es lo que la patología que se presenta ahí, porque cuando yo estoy detectando que están concurriendo síntomas asociados a estos riesgos del neurodesarrollo, pues hay que hacer una visita a este neurólogo, pediatra o a este pediatra, simplemente para que ellos hagan un rastreo y si consideran necesario, pues los envíen a psicología, ¿no? Porque, bueno, pues si no se están dando las cosas como deben de darse de manera natural, significa que tenemos complicaciones ahí. Y tampoco así se vive bien, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a hablar del desarrollo físico en la infancia. Bueno, antes de abordar esto o abordando esto, quiero recordarles y comentarles que el ser humano se desarrolla a través o adquiere desarrollo o neurodesarrollo a través de dos formas. Le llamamos cefalocaudal y próximo distal. Cefalocaudal significa primero desarrolla el cerebro de arriba hacia abajo del cuerpo, va desarrollando, y próximo distal significa desde dentro de este cuerpo, órganos internos, todo hasta la parte superior de este organismo, que es la piel, ¿no? Entonces, recuerden siempre que así se revisan los hitos del neurodesarrollo o del desarrollo, de manera cefalocaudal de la cabeza hacia los pies y próximo distal de dentro hacia afuera. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar un poco del desarrollo físico en esta infancia. Bien, comparto mi presentación contigo. Vamos a hablar un poco del desarrollo físico de esta infancia, ¿de acuerdo?
Y aquí te puse una cita de Anne Sexton de 1966, y no porque sea de esa etapa o de ese año que hoy parece muy atrás, no es importante. La pongo porque justo evidencia cada mujer que tiene en el vientre a un nuevo ser. Anne decía, si te hubiera visto crecer como una madre mágica, si hubiera podido ver a través de mi mágico vientre transparente, habría estado tan preparada. ¿Qué significa esto? Que la maternidad no es simplemente cuidarse en el médico, sino hay otras cosas que debe de saber esta madre para poder preparar este vientre y que este crío nazca lo más sano posible. Hablamos entonces de mecanismos hereditarios, es decir, la genética, que es una ciencia, que es el estudio de la herencia, de todos los factores innatos heredados de nuestros padres biológicos, influyen en el desarrollo. Cuando este óvulo y este espermatozoide dotan al bebé de una composición genética que influye en numerosos órdenes de características, desde lo que conocemos como fenotipo, que sería el color de nuestros ojos, el cabello, hasta nuestra salud, que ahí ya es genotipo, el intelecto y la personalidad. Entonces, las investigaciones más recientes indican que un solo gen, el gen del PAX6 en el cromosoma 15, es el responsable de regular el desarrollo del cerebro humano. Esto lo dijo Shank, un investigador genética, en 2010. Haciendo una breve historia de esta composición hereditaria de un cigoto, hablamos de estas dos células que se unen, el óvulo y el espermatozoide, y dan origen a este cigoto. Este cigoto va a tener ahí una composición hereditaria, es decir, las células orgánicas de mujeres y hombres contienen 23 pares de cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá, donde transportan estos genes que son las unidades básicas de la herencia. Cada célula, es decir, cada óvulo y cada espermatozoide, tienen solo 23 cromosomas en virtud de una división celular especial llamada meiosis. En la fertilización de este espermatozoide con el óvulo, se encuentra conjunto los 23 cromosomas de papá con los 23 de mamá, de modo que este cigoto recibe 46 cromosomas o 23 pares de ellos. Ok, ¿y qué determina entonces el sexo? Bueno, pues el sexo se determina a partir de la concepción, estos 23 cromosomas de papá y los 23 de mamá, que forman estos 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, es decir, cromosomas que no se relacionan con la expresión sexual, y el 23º par de cromosomas es el de cromosomas sexuales, uno del padre y otro de la madre, que son los que determinan el sexo de este bebé. Es decir, mamá es XX, papá es XY, si se queda con un gen de mamá y un gen de papá, que es el primero, será niña, XX. Pero cuando es varón es porque mamá aporta el gen TX y papá el segundo gen, que sería el de Y. Entonces, finalmente, es papá quien en esta diferencia va a determinar de alguna manera genéticamente la sexualidad o el sexo de este infante. Pero también existen anomalías genéticas y cromosómicas, es decir, algunos bebés que nacen con defectos congénitos graves y ellos corren más riesgos de morir al nacer, poco después o durante su primera etapa de la vida, que es la infancia. La mayoría de los trastornos de nacimiento son muy raros. Ahorita vamos a ver una tablita, pues afectan aproximadamente al 3% de los nacimientos vivos. Otros defectos u otras anomalías genéticas mayormente que son más frecuentes son el labio leporino, el paladar hendido, seguido del síndrome de Down u otras malformaciones graves que se relacionan con los ojos, la boca, el rostro, el sistema circulatorio, el sistema musculoesquelético y el aparato digestivo.
Hablando de la importancia que tiene la herencia y el medio ambiente, se hacen muchas investigaciones asociadas a ella y de las primeras cosas que discuten los psicólogos y el público en general. Actualmente está claro que, aunque hay ciertos trastornos físicos, son casi 100% heredados. Los fenotipos de la mayor parte de los rasgos normales, como los relacionados con inteligencia y personalidad, están sujetos a una gama compleja de fuerzas hereditarias, pero también ambientales. ¿Cómo entonces interactúa la herencia y el medio ambiente? Actualmente, muchos científicos genetistas hablan de este método exclusivamente cuantitativo para estudiar la herencia y el medio ambiente, que dice que es demasiado simplicista. En primer lugar, consideramos que los genes y la experiencia operan de manera directa en un organismo. Entienden que los dos son parte de un complejo sistema de desarrollo. Esto lo dijeron estos autores en un documento en 2003. Sin embargo, eh, a partir de la concepción y durante toda nuestra vida, el desarrollo de la base del ser humano es una combinación de factores de constitución, es decir, una constitución biológica, pero también psicológica, asociado a qué? Pues a los factores sociales de estos padres, económicos y culturales. Cuantas más ventajosas sean estas circunstancias, los factores sociales, económicos y culturales, las experiencias que dan lugar al crecimiento de este nuevo ser tienen mayor posibilidad de tener un desarrollo óptimo. Entonces, a menor desarrollo de factores sociales, de constitución, económicos y culturales, más posibilidades hay de que este desarrollo no sea tan óptimo. Entonces, ¿qué formas debemos de considerar en las que interactúan la herencia y la experiencia? Pues principalmente en rasgos físicos y fisiológicos. Vamos a hablar aquí de uno de los rasgos que, por supuesto, son físicos, pero que también tienen que ver con la genética, que es la obesidad o el sobrepeso. Tenemos por influencia genética y ambiental desarrollos de obesidad desde el perfil genético de nuestro nacimiento. Ajá. Entonces, el riesgo de obesidad es de 2 a 3 veces mayor para un niño o una niña con una historia familiar de obesidad, es decir, herencia genética. En especial, eh, de obesidad severa, dice Nirmala en el 2008. Sin embargo, este riesgo no es solo genético, también tiene que ver con lo comportamental, es decir, con la cantidad de comida que se consume en este hogar, de este crío, o con el determinado grupo étnico social, aunado a la cantidad de movilidad física que se pueda fomentar y o eso va a aumentar o a disminuir la probabilidad de que una persona, un infante, tenga sobrepeso. El aumento de la obesidad en las culturas occidentales es el resultado de la interacción de disposiciones genéticas con hábitos de alimenticios excesivos, de comer en exceso o de tomar porciones demasiado grandes y de tener una vida sedentaria. Pero esto tiene que ver con la herencia, es decir, una parte ya la traes por carga genética y otra la vas a desarrollar por ambiente. Si el sobrepeso se presenta en la familia debido a la herencia o el estilo de vida, pues cómo estos padres pueden ayudar a sus hijos para que puedan controlar su peso si ellos mismos no han podido hacerlo, ¿no? Entonces aquí se habla de buenos hábitos alimenticios, de buenos hábitos de vida saludable, de ejercicio físico y buen descanso. Pero es decir, es un entrenamiento de ello para que esto que yo ya traigo como carga genética, pues no me lo van a quitar, pero va a disminuir la posibilidad de desarrollar obesidad si yo tengo todo lo anterior controlado. También vamos a hablar de inteligencia, porque la herencia ejerce un influjo poderoso sobre la inteligencia general. Esta inteligencia medida a través de pruebas de inteligencia, nosotros las conocemos como CI, y en menor medida sobre capacidades concretas como
las funciones ejecutivas, que son la memoria, la habilidad verbal y espacial. La inteligencia entonces es un rasgo poligénico, es decir, es influido o influenciado por los efectos aditivos de una gran cantidad de genes que operan juntos, genes de mamá y papá. También dependen en parte del tamaño y estructura del cerebro, que recibe una fuerte influencia de la genética. Esto lo dice Toga y Thompson en un documento del 2005. Además, la experiencia cuenta porque en un ambiente enriquecido o un ambiente empobrecido de estímulos cognitivos puede afectar de manera sustancial el desarrollo y la expresión de una capacidad innata. Esto lo dice Neisser en el 96. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo haber nacido con bastante inteligencia, pero si vivo en un ambiente cognitivamente empobrecido, es decir, que nadie en mi casa lea, que no me cuenten cuentos, que yo vaya a la escuela más grande, que no tenga libros para revisar, aunque sean los muñequitos, etcétera. Ese es un ambiente empobrecido, pues de todos modos mi capacidad de inteligencia pues no va a servir de nada. Sin embargo, puedo crecer con una capacidad de inteligencia medio bajita y que mi ambiente sea muy enriquecido y que me cuenten cuentos, me hablen, que las cosas tengan el nombre para que me lo estén diciendo constantemente, yo lo esté visualizando, ese sería un ambiente enriquecido y eso también va a hacer que mi inteligencia se desarrolle con mayor rapidez. Entonces, pues la influencia ambiental, según este ejemplo que yo te pongo, es mayor y es menor la heredabilidad, es decir, lo que va a terminar definiendo, pues no es propiamente mi herencia, sino mi medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esta influencia genética es la causa principal de la estabilidad del desempeño cognitivo, es decir, creación de ideas, pensamientos. Aumenta con la edad y lo que es probable que sea resultado de la selección del nicho, es decir, desde donde yo vengo, pero va aumentando con la edad. Nuestro ambiente familiar compartido va a influir de manera dominante en los niños, pero casi no lo hace en los adolescentes, ya que están más proclives a buscar su nicho mediante la elección de ambientes compatibles con sus capacidades hereditarias y sus intereses correspondientes. Es decir, el niño va a tener que seguir estos límites de sus padres, eh, pero el ambiente va a terminar definiendo esto. Dentro de esto también, dentro de este desarrollo físico, tenemos que tomar en cuenta la personalidad y la psicopatología. ¿Qué quiere decir esto? Que los científicos han estudiado por mucho tiempo los genes relacionados directamente con aspectos muy concretos de la personalidad, es decir, temperamento, carácter y comportamiento. Estos los toman como un rasgo llamado neuroticismo que podría contribuir a la depresión y a la ansiedad del ser humano. La heredabilidad de los rasgos de personalidad son entre un 40 y un 50%, y hay pocas pruebas de una influencia ambiental compartida. Es decir, esta personalidad se va a desarrollar a través de lo que yo traigo de genética y mi medio ambiente en una responsabilidad compartida. El temperamento es un aspecto de la personalidad, una característica, y es la manera en la que el ser humano o esta persona tiene de abordar y reaccionar ante situaciones que se le presentan. Eso es el temperamento. Es innato este temperamento y es constante al paso de los años, aunque puede responder a experiencias especiales o manejo de los padres, pero los hermanos, sean o no sean gemelos, tienen un temperamento parecido. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Pues que principalmente en este temperamento nuestro medio ambiente tiene muchas cosas que decir ahí. Ujú. Mi temperamento me lo heredan mi madre y mi padre, por eso es que es innato. Entonces, ¿cuáles son las tres etapas del desarrollo prenatal y qué pasa en cada una? Si hablamos de este desarrollo prenatal, tenemos que hablar de la etapa germinal, embrionaria y fetal. De hecho, ya estuvimos hablando un poco de ellas.
En estas 3 etapas de la gestación, este cigoto, que es unicelular, se convierte en un embrión y luego en un feto. Antes y después del nacimiento, este desarrollo procede según 2 principios fundamentales: el crecimiento y el desarrollo motor, cuyo sentido es descendente, por eso te decía hace un rato, céfalo-caudal, a partir de la cabeza hacia abajo y del centro del cuerpo hacia afuera, próximo distal. La cabeza y el tronco de este embrión se desarrollan antes que los miembros y los brazos y las piernas antes que los dedos. En esta etapa germinal, que más o menos es la fertilización a las 2 semanas, eh, transcurre desde, dijimos ya, desde que se unen este óvulo y este espermatozoide hasta 2 semanas de edad gestacional. Este cigoto se va a empezar a dividir y gana complejidad y se implanta en la pared del útero de mama. Y es ahí donde empieza este desarrollo prenatal. Aquí tenemos la tablita de la que te hablaba. Si tú la revisas al mes, tenemos esta forma muy extraña, todavía no sabemos qué es qué, y el crecimiento es más rápido que en cualquier otro momento del desarrollo prenatal o de la vida postnatal. Este embrión alcanza un tamaño de 10,000 veces mayor que el cigoto. Al final del primer mes mide alrededor de 1,25 centímetros. La sangre fluye por sus venas y arterias, aunque son muy pequeñas. Tiene un corazón minúsculo que late 65 veces por minuto, ya que ya tiene los rudimientos del cerebro, ya se empieza a ver ahí esta área que va a ser destinada al cerebro, que es esta que está aquí, y también de los riñones, acá, del hígado, ¿no? Del aparato digestivo. Tiene ya ese cordón umbilical, que es la línea de vida que une a este embrión con la madre, y ya está funcional. Y si lo miras con atención y tuviéramos un microscopio, es posible ver las protuberancias de la cabeza que se convertirán en oídos, ojos, boca y nariz. El sexo aún, con todos los aparatos que tenemos hoy, todavía no puede ser detectable al mes de gestación. A las 7 semanas, que es al final del segundo mes, este embrión, que es este que ya tienes aquí abajo, se convierte en feto. Mide aprox 2,5 centímetros y pesa 9 gramos aproximadamente. Su cabeza comprende la mitad del cuerpo, es decir, primero está como muy cabezón y las partes del rostro están claramente desarrolladas. Entre ellas ya podemos ver lenguas y encías. Los brazos tienen manos con dedos y las piernas tienen rodilla, tobillos, pies y dedos. Este feto tiene una cobertura cutánea delgada y huellas dactilares en pies y manos. Alrededor de las 8 semanas aparecen las células óseas, los impulsos cerebrales coordinan la función de los sistemas y aparatos. Los órganos sexuales están en desarrollo, el pulso es estable, el estómago produce jugos digestivos, el hígado, las células sanguíneas, los riñones eliminan el ácido úrico de la sangre y la piel es lo bastante sensible para reaccionar a una estimulación táctil. Todas estas maravillas pasan alrededor de las 8 semanas. Más o menos alrededor de los 3 meses, a finales del tercer mes, el feto pesa alrededor de 28 gramos y mide unos 7,5 centímetros. Tiene ya uñas, ya tiene párpados, aunque todavía están cerrados, por eso los ves aquí en la imagen como negrita. Cuerdas vocales ya tiene, labios, nariz prominente, la cabeza todavía es muy grande con respecto al cuerpo. La frente es alta, el sexo ya se determina con facilidad, los aparatos y sistemas del organismo están en funcionamiento, de modo que el feto puede respirar, aspira líquido amniótico en los pulmones y también puede expelerlo. Ocasionalmente orina, sus costillas y vértebras se han convertido en cartílago, en este huesito blanco, y el feto puede dar respuestas especializadas ya
Es decir, puede mover las piernitas, sus pies, sus pulgares, su cabecita, la boca ya abre y cierra, ya puede tragar. Si se toca los labios, succiona y si se toca la planta del pie, extiende los dedos. Estos reflejos están presentes al nacer y se evalúan, pero desaparecen en los primeros meses de vida. Alrededor de los 4 meses, que es acá, ya se ve más ser humano, digamos, como lo conocemos, el cuerpo aumenta de tamaño con respecto a la cabeza, por eso ya no se ve tan cabezón con respecto al cuerpo, como lo puedes ver acá arriba. El feto ya mide entre 25 y 20 y 25 centímetros y pesa unos 170 kilogramos. El cordón umbilical es tan largo como el feto y seguirá creciendo junto con él. La placenta está totalmente desarrollada. La madre ya puede sentir que este bebé patea, que se encaja, que se movió y existe un movimiento llamado animación que en algunas sociedades y grupos religiosos se considera el principio de la vida, es decir, las actividades reflejas que aparecen en el tercer mes son más enérgicas porque aumenta el desarrollo muscular. A los 5 meses, miren, ya tiene como una contextura ya más de ser humano, como lo conocemos nosotros. El feto, que ahora pesa un poco más, entre 340 y 450 gramos, mide alrededor de 30 centímetros, ya comienza a dar signos de personalidad individual. Tiene ritmos definidos de vigilia y sueño, adopta su posición favorita dentro del útero de su madre y es más activo. Ya mamá dice que la patea, que ya se le encajó de un lado, del otro, y de pronto este bebé también puede desarrollar hipo. Si se pone el oído contra el abdomen de mamá, puedes escuchar el corazón, ¿eh? Actualmente, pues ya vas al doctor y tienen unos aparatitos que apenas te los conectan al vientre y ya se puede escuchar en toda la habitación. Pero si tú pegas tu oído a este vientre de la madre, también podrás escuchar estos latidos. Aquí, pues, las glándulas sudoríparas y sebáceas ya funcionan. El aparato respiratorio todavía no es capaz de sostener vida fuera del vientre, es decir, si nace, moriría por esa condición o estaría en incubadora mucho tiempo. Un bebé nacido en esta edad casi nunca sobrevive y comienzan a crecer vellos ásperos como las cejas y las pestañas y vello más finito en la cabeza, a la vez que como una pelucita que va a cubrir todo su cuerpo, que se llama lanugo. A partir de los 6 meses, el ritmo del crecimiento de este feto ya va disminuyendo poco a poco, ya no es tan rápido. Al término de este sexto mes, este feto ya mide 35 centímetros aprox y pesa medio kilo. Ya tiene acumulación de grasita debajo de la piel. Sus ojos ya están completos. Mira, aquí se nota perfectamente la forma y hasta sus cejitas. Ya pueden abrir estos ojos y los pueden cerrar y miran en todas direcciones. Puede escuchar y cerrar con fuerza el puño, así tal cual lo ves en la imagen. Este feto nacido a comienzos del sexto mes tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero hay quien sí lo logra. Y le sucede esto de pocas posibilidades de sobrevivir porque estos pulmones ya están ahí, pero como aparato respiratorio todavía no ha madurado lo suficiente. Sin embargo, pues hoy tenemos ya muchos adelantos en la ciencia médica y muchos chicos sextomesinos logran, bueno, nacen y logran sobrevivir con pocas dificultades asociados a todos los aparatos que se tienen ahora de soporte para esto, ¿no? Alrededor de los 7 meses, míralo acá, 7 meses, este feto ya mide más o menos unos 40 centímetros y puede pesar entre 1,3 kg y 2,2 kg. Tiene reflejos bien desarrollados, llora, traga, respira, puede incluso chuparse el dedo. El lanugo desaparece un poco en esta época, aunque cuando nace siempre traen este vellito lanugo. El pelo de la cabeza sigue creciendo, las posibilidades de que sobreviva si pesa menos de 1,5 kg, pues, o
pesa más de 1,5 kg, pues son muy buenas para sobrevivir. Siempre y cuando obviamente pues nazca en un ambiente controlado de un médico. Es probable que tenga que quedarse en incubadora hasta que alcance el peso adecuado. Mira, ya acá a los 8 meses, ¿no? A los 8 meses, este pequeño ya pesa entre 2,3 kg y 3,2 kg, mide entre 46 y 50 centímetros. Em, También durante este mes desarrolla esta capa de grasa por todo el cuerpo para que se pueda ajustar a las variaciones de temperatura fuera del vientre, porque dentro del vientre pues son otro tipo de temperaturas. Y finalmente a los 9 meses deja de llamarse feto, nace y se llama neonato. Y más o menos alrededor de una semana antes de nacer, este feto deja de crecer. Alcanza un peso más o menos de 3,5 kg y una longitud de unos 50 centímetros, aunque algunos niños pueden ser más grandes, pesar 4,5 kg, 5, y medir más centímetros, ¿verdad? Eh, los varones son más pesados que las niñas casi siempre. Acá hay otras acumulaciones de grasa en los aparatos y los sistemas orgánicos ya operan un poco mejor. El pulso ya se acentúa y se expelen más desechos por el cordón umbilical. Puede ser que este feto ya tenga un color como rojizo que empieza a desvanecerse y finalmente pues nace, ya habiendo pasado más o menos 266 días en el vientre de su madre y 280 de edad gestacional. Los médicos fechan este embarazo a partir de la última menstruación de la madre por este proceso de ovulación. Entonces, esto que ya platicamos acá, lo vas a encontrar aquí. Etapa embrionaria que dura de 2 a 8 años, que tiene, que la componen la etapa de gestación. Entre la segunda y la octava semana se forman con rapidez algunos principales aparatos y sistemas orgánicos y respiratorios, digestivos y nerviosos, y siempre será un periodo crítico, hay que estarlo revisando. Y hablábamos de los defectos que se dan en este proceso del desarrollo dentro del vientre de la madre, y en esta tabla pues podemos colocar este tipo de defectos. Lo que tú ves en rosa mexicano es el periodo de vulnerabilidad al daño, es decir, puede ser que si tú tienes más vulnerabilidad a estos órganos, que se presente en ti, bueno, cuando eras feto, este defecto, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver que mayormente es el sistema nervioso central asociado al corazón, al ojo y a la pierna, al brazo, al cerebro, ¿no? Las primeras semanas, pero en adelante, más tiempo, más semanas se tarda el corazón, más semanas los brazos, más semanas los ojos, un poco menos semanas que la de los ojos, las piernas, pero también en un periodo más corto los dientes, eh, en un periodo los genitales externos y en un periodo mucho más largo los oídos, ¿no? Lo que tú ves en color rosita, pues es lo que está adecuado, es decir, se presentó bien. Después viene la etapa fetal, esta que va de 8 semanas hasta el nacimiento, y ya dijimos todo lo que sucede ahí, ya no lo vamos a repetir, y se dice que estos fetos no son pasajeros pasivos en el vientre de su madre, porque son capaces de respirar, de patear, de girarse, de flexionar, de sobresaltarse, de visquear, de tragar, de cerrar el puñito, les da hipo, se pueden chupar el dedito, y se entierran en alguna parte del estómago de su mamá. Es decir, mamá dice, ay, siento como que me dieron un cuchillazo. Bueno, pues este feto está por ahí haciendo de las suyas. Las membranas flexibles de las paredes uterinas y el saco de líquido amniótico que rodean la protección amortiguadora permiten y estimulan que algunos movimientos se sean limitados. También este feto siente dolor, aunque es poco probable que ocurra antes del tercer trimestre. Y bueno, todos los movimientos fetales ya dijimos, e incluso las malformaciones y todo lo que podemos asociar aquí de lo que hemos platicado,
pues actualmente se pueden ver en una imagenología cualquiera que tú me digas, desde la más básica y sobre todo en la más avanzada, ¿no? Es importante tomar en cuenta los movimientos y el nivel de actividad del feto asociado a las diferencias individuales de la mamá y varía la regularidad y velocidad de este ritmo cardíaco, todo para poder coadyuvar este proceso de gestación, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Cuáles son los riesgos del ambiente externo? Pues ahí hablamos de contaminación ambiental, hablamos de productos químicos, de radiación, de calor extremo o de humedad y otros riesgos ambientales que puedan estar afectando al desarrollo prenatal. Sobre todo si estas mujeres embarazadas van a respirar esto de manera continua o concentraciones elevadas de partículas de combustión suspendidas en el aire, tienen más probabilidad de parir hijos prematuros o de talla corta. ¿Vale? Y todo esto tiene que ver con el desarrollo físico de este infante, que finalmente, pues, todos pasamos por ahí y es importante los periodos de sensibilidad.